Y quiero decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo durante su ministerio enseñó muchas cosas, pero a manera de discurso, a manera de sermón, predicó 4 grandes sermones. El primero de ellos se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 5, versos 5, capítulo 5 al capítulo 7. Y amados hermanos, me gusta mucho cómo a manera de introducción Dios puso ahí como la escalera para ir al cielo. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que el que es pobre en espíritu y reconoce su necesidad de Dios y va a Dios para buscar su perdón, Él le perdona. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando te das cuenta que como hombre eres pecador y que algún día tus pecados te alcanzarán si no lo resuelves, obviamente que tu corazón se contrista porque en ti no hay solución. Pero en Cristo dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán esa consolación de parte de Dios. Luego habla también del carácter. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, es un discurso hermosísimo que nos dice la manera en cómo nosotros podemos ser salvos. Luego hay otro discurso, es Mateo capítulo 13, y este discurso es el discurso de las parábolas del reino. Y ahí está la gran parábola del sembrador. No sé si muchos la han leído. Un sembrador salió a sembrar. Y parte de su semilla, dice, cayó en el camino, otra cayó entre espinos, otra en pedregales y otra en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra fue la única que produjo al 100%. Hermosas parábolas. También está el tercer sermón del Señor Jesucristo, que está registrado en Mateo capítulo 24 y 25, que hemos conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, donde el Señor Jesucristo allí nos enseña las cosas que sucederán antes del fin del mundo. Precioso sermón. Y luego, hermanos, tenemos el cuarto sermón de Jesús que vamos a estar estudiando durante estas semanas, y es el sermón del aposento alto o los discursos de despedida que se registran en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Ahora, mis amados hermanos, todos los discursos de Jesús son riquísimos en enseñanza. Y son riquísimos en enseñanza para la vida cristiana. Igualmente, hermanos, todos son de suma importancia. Pero el sermón del aposento alto tiene algo adicional. Tiene algo extra de los demás. Y es que el sermón del aposento alto se da en una ocasión donde solo están los discípulos de Jesús. Se desarrolla en la intimidad de discípulo maestro. Pero también
tiene algo más especial. Es que Jesús está a unas horas de ser arrestado y ser crucificado. Y mire, antes que todo esto acontezca, Jesús tiene enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Incluso Él ejemplifica las enseñanzas que son más importantes para la vida cristiana. Así que con esta introducción de lo que vamos a estar viendo, yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versos del 1 al 17. Y quisiera que me sigan con la vista, por favor. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre que le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no tiene necesidad de lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Verso 12. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Porque si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Todos juntos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Ahora, hermanos, si han escuchado con atención, vamos a plantearle 3 preguntas al texto. En primer lugar, ¿qué nos enseña Jesús en esta primera parte de su discurso de despedida? Y obviamente, hermanos, sin lugar a dudas, el primer tema que toca Jesús y ejemplifica el Señor Jesús es el tema del servicio. Si ustedes van a llenar su bosquejito, eso sería el tema del servicio. Ahora mire, no se preocupe si no lo puede llenar, pero sí sígame. ¿Por qué Jesús? Es algo raro. Porque si tú fueras la persona que, digámoslo así, mañana va a partir de este mundo y lo supieras, o yo lo supiera, ¿cuál sería el tema más importante que hablarías con los tuyos? Seguramente no sería el tema del servicio, ¿verdad? Algunos de nosotros diríamos: pues pórtate bien, hijo, para que vayas al cielo. Otras cosas: o te encargo el negocio, hijo, o te encargo esto, o te encargo a tu mamá, etcétera.
Pero el Señor Jesús, mire, habló del tema del servicio. Ahora, ¿por qué? Bueno, el contexto de este tema, hermanos, es que días o meses antes de llegar a esta cena, los discípulos de Jesús habían estado discutiendo, pero no una discusión menor. Lucas dice que es una discusión acalorada. Estaban debatiendo entre ellos quién de ellos tendría las posiciones más altas de liderazgo en el reino de Jesús. Y hay por lo menos 4 registros de estos hechos. Pero hay uno, hermanos, que en particular que de verdad da risa. Porque 2 de sus discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, trajeron a su mamá ante Jesús y le dijeron: Señor, ordena que en tu reino, dijo la mamá a Jesús, se siente mis 2 hijos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y obviamente, cuando hay una petición así entre los discípulos, no piense que los otros 10 dijeron: oye, pues qué bueno que hiciste esa petición. No, la Biblia dice claramente, hermanos, que ellos se enojaron contra estos 2 discípulos. También la Biblia registra, mis amados hermanos, que en todas estas discusiones, en estas 4 discusiones por saber quién iba a ser el mayor en el reino de Jesús, las 4 veces Jesús les dio la misma enseñanza. Él les dijo en Mateo 20, 25 al 28, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿sabe qué pasó? A los discípulos le pasa lo que me sucede a mí y lo que le sucede a ustedes. Hacemos oídos sordos de las enseñanzas de la palabra de Dios. No nos interesa. Y por eso, el día de la última cena, en el aposento alto, cuando Jesús mandó a preparar el lugar, en ese lugar, hermanos, estaba la cubeta con agua, estaba la tina donde iban a echar el agua, estaba la toalla. Pero ¿sabe qué? A los discípulos ni siquiera se les ocurrió hacerlo. ¿Por qué? Porque esperaban que otro lo hiciera. Es más, porque lavar los pies de alguien en la cultura judía era un acto despreciable. Era un acto solo para los esclavos y estos no judíos, sino gentiles. Entonces, aunque estaba ahí todos los elementos, pues todos se voltearon a ver y dijeron: pues ¿quién? Pues no hay nadie. Ahora, ¿pero qué hizo Jesús? Vaya conmigo a Juan capítulo 13, 4 y 5 y luego vamos a leer Juan capítulo 13, 12 y 5. ¿Qué hizo Jesús?
Escuche esto, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan capítulo 13, 12 al 5. Dice la palabra de Dios, 14, perdón. A ver, otra vez. Juan capítulo 13, versículos 13, 14 y 15. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dices bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. Ahora, qué lección tan inolvidable de Jesús para con sus discípulos. Porque de ahí en adelante no volvieron a pelear por quién sería el mayor. Al contrario, Pedro, después de que Cristo resucitó y le encomendó nuevamente al ministerio, Pedro comenzó a enseñar la importancia del servicio. Juan enseña de la importancia del servicio. Entonces, amados, ¿cuál es la lección para nosotros el día de hoy? La lección para nosotros, hermanos, es simple. Como discípulos de Cristo, hemos sido salvos para servir. Como discípulos de Cristo, hemos sido salvos para servir. No fuimos salvos para estar sentados. Solamente los discípulos de Buda están sentados. No fui salvo para que me sirvan. No fui salvo solamente para consumir algo. No, he sido salvo para aportar algo a la obra de Dios. De hecho, Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos llamados a servir. Pero note algo todavía más grande que está en este pasaje, es que no solamente fuimos llamados para servir o fuimos salvos para servir, sino que fuimos salvos para servir como Cristo. Juan capítulo 13, verso 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. Como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto, amados hermanos, es de suma importancia porque si vamos a servir, el modelo a seguir, hermanos, es Cristo. No como el mundo sirve, sino servir siguiendo el modelo de Cristo. ¿Cómo sirve el mundo? El mundo sirve, primeramente, no es que sea en este orden, sino primeramente en mi lista, el mundo sirve para ser visto. Véanme, qué buena persona soy. Véanme cuán talentoso soy. Véanme cómo yo sí hago las cosas y lo único que estoy haciendo cuando sirvo de esta manera es alimentando mi propio ego. El mundo también sirve por interés. Ve a los políticos.
El mundo también sirve esperando una recompensa. El mundo sirve por negocio. Y fíjese que si usted ve el eslogan de las compañías es, estamos para servirle. ¿Se ha dado cuenta? Estamos para servirle. Y hay una compañía que hasta tiene un letrerito, sus empleados tienen un letrerito atrás que dice, ¿en qué puedo servirle? Pero ¿sabe qué? Cuando consultas esos servicios, luego te llega la factura o el ticket a pagar. Entonces eso no es servicio, eso es negocio. Otras personas sirven para que hablen bien las personas de Él. Pero nosotros no, hermanos, si nosotros vamos a servir, el modelo que vamos a seguir es el modelo de ¿quién? De Cristo. Ahora, una pregunta. ¿Cómo sirvió Cristo Jesús? ¿Cómo sirvió Cristo Jesús? En el segundo punto. Bueno, pues vamos a ver cómo Cristo sirvió. Capítulo 13, versículo 1 de Juan. Dice, antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que dice, los amó ¿hasta qué? Hasta el fin. Otra traducción dice, los amó hasta lo sumo. Queriendo decir que los amó completamente, que los amó totalmente, que los amó incondicionalmente, que los amó de manera perfecta, como solo Cristo Jesús sabe hacerlo. Ahora, hermanos, fíjate de esto, que es muy importante. Jesús, hermanos, cada acto que Él hizo, lo hizo, ¿sabe por qué? Por amor. Cada acto de Jesús fue hecho por amor. Y el sacrificio más grande que Él hizo por nosotros, lo hizo ¿por qué? Por amor. Entonces, amados hermanos, si vamos a servir como Cristo Jesús lo hizo, hagámoslo por amor. En segundo lugar, cada acto de servicio lo hizo de manera natural. Juan capítulo 13, verso 4 dice, cuando cenaban, puse eso ahí porque es del verso 2, pero la idea es esta, cuando cenaban, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, con que estaba ceñido. Ahora, note esto, amados hermanos, la cena que ya había comenzado. ¿Se da cuenta de esto? La cena ya había comenzado, pero no había alguien o nadie se levantó y dijo, voy a lavarle los pies a mis hermanos. ¿Sí? Es como cuando vienes a la iglesia y ves que está tirado, no sé, algo, ves que una silla está mal, ves que los baños están todos sucios. Y luego dices, pastor, los baños están sucios. ¿Qué estás queriendo decir? Pastor, busque a alguien que lo haga. Así los discípulos, la cena ya había comenzado. Y no hay quien lave los pies. Pero mire, el Señor Jesús de forma natural se levantó y ¿qué hizo? Buscó dónde estaba el agua,
Buscó dónde estaba la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Si vamos a servir como Jesús, hagámoslo de manera natural. Número 3. Si vamos a servir como Jesús, hagámoslo de esta manera. Cada tarea la hizo con humildad. Juan capítulo 13, versos del 12 al 15 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Escuche esto, hermanos, porque esto es sumamente importante. Jesucristo, cada acto de servicio lo hizo por humildad o con humildad. Sin importar quién era. Si tú lees el capítulo 13, bajo la lupa de ver quién es Cristo, te darás cuenta que Cristo es, número 1, el creador del universo. Cristo es, número 2, el que tiene todas las cosas en sus manos. Es decir, Él es el soberano, Él es el poderoso, Él es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios que se quitó su manto y tomó los utensilios de un esclavo para lavar los mugrosos pies de nosotros como discípulos. Humildad. Y esto nos enseña, amados hermanos, si vamos a servir como sirvió Cristo, debemos hacerlo con humildad. ¿Se ha dado cuenta que hay personas así? Cristianos y no cristianos, orgullosos. Pues como si yo soy, no sé, se me ocurre. Tengo 30 títulos, tengo doctorados, tengo maestrías, tengo posgrados, etc. ¿Cómo yo voy a rebajarme? ¿Cómo voy a hacer eso? Y hay otros que ni título tienen, pero dicen también, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a venir a limpiar el templo? O sea, eso que lo hagan otros. Pero el Rey de Reyes y Señor de señores se quitó el manto. Y a veces también nosotros es necesario quitarnos ese manto que nos impide ser humildes, bajarnos de ese ladrillito que nos está mareando y hacer y servir como Cristo Jesús. Número 4, cada acto de servicio lo hizo con igual dedicación. ¿Te das cuenta? Juan capítulo 13, verso 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros que también hagáis. Ahora fíjense bien, hermanos, cada acto de servicio el Señor Jesús lo hizo con igual dedicación. ¿Con cuánta dedicación enseñó la palabra? Con mucha dedicación. ¿Con cuánta dedicación lavó los pies de los discípulos? Con toda la dedicación. Si a ti te dieran a escoger un ministerio donde seas visto,
y te dieran otro, y te dieran a escoger, y dijeran, ¿sabes qué? Vas a venir a lavar los baños. Y quiero decirle que no quedan muy limpios, ¿eh? ¿Qué escogerías? ¿Qué escogerías? La verdad, escogeríamos ser vistos antes que hacer las mismas cosas con igual dedicación. Y otros ni dedicación le dan al servicio del Señor. Pero estamos aquí para aprender. Ahora, quiero decirte por último, estoy en mi tiempo y me quedan 5 minutos. Quiero decirte esto. ¿Cuáles son los desafíos que presenta esta primera lección y cuáles son las buenas noticias que presenta esta buena lección? El desafío: sirvamos a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. Y ya dijimos cómo sirvió Cristo. Ejemplo les he dado, dice el Señor. Pero hay un versículo que me pega mucho. El verso 16, Juan capítulo 13, verso 16, dice, el siervo, escuche esto, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y esto queda bien clavado en mi corazón. No eres mayor que Cristo, no eres mayor que nadie, no eres mayor que el que te envía. Entonces, si no eres el mayor, ponte en tu mente y en tu corazón que debes servir como Cristo. Las buenas noticias de esta lección. Escucha esto porque aquí está la clave de todo lo que hemos hablado. Si sabéis estas cosas, sí, hasta ahí, si sabemos estas cosas, bienaventurados seréis. Ahí termina. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? O sea que hoy puede ser a lo mejor un terrible sermón, no sé cómo lo califiques. A lo mejor dices, no aprendo nada. Pero si dices, este hombre está hablando de servir a Dios y yo lo voy a hacer, ¿qué dice el Señor? Serás bienaventurado, doblemente feliz, doblemente dichoso. Este versículo nos llama al conocimiento, pero también nos llama a la acción. Amados, no sé en qué momento perdimos la brújula como iglesia o perdí la brújula como pastor. Pero se ha dado cuenta, ya no vamos a los orfanatos, ya no vamos a donde están los viejitos, ¿cómo se llaman? Los geriátricos. Ya no vamos a las misiones cada año. Como que todos nos hemos vuelto a ver, sirvámonos entre nosotros. Y los hospitales, y los orfanatos, y las viudas, ¿dónde quedan? Amados, es tiempo de retomar nuevamente esta enseñanza preciosa de Jesús y sirvamos. Y la buena noticia es que cuando Dios te dice que sirvas es porque a ti te dio un don especial para eso. Yo estaba pensando, en la iglesia tenemos deportistas.
Ese es como tu talento natural. Bueno, pues entonces, a lo mejor hagamos una liga de básquetbol, de fútbol, la liga modelo. Y empecemos a juntar a esos jóvenes, a esos niños que necesitan una guía, que necesitan un ejemplo. Hablemosles de Cristo. También en la iglesia hay gente muy compasiva. Vayamos a los orfanatos. Hay gente que hace mucho ejercicio. Pues abramos este lugar para una clase de Gordovich. Pero hagamos algo, hermanos. Es tiempo de levantarnos. La palabra de Dios dice, bienaventurados seréis. ¿Qué dice? Si las hicieres. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. Padre, en esta hora nos desafías al servicio. Y Señor, quizá nuestro hogar puede ser ese templo donde personas vengan a conocerte. Quizá el talento que nos has dado es para reunir a personas y ayudarles. Quizá, Señor, las habilidades que tenemos, Padre, es para reunir a más personas y servir a la comunidad. Señor, te pido con todo mi corazón que no nos dejes en paz. Incomódanos, Señor, sácanos de nuestra zona de confort y que empecemos a ser serviciales, no solo en este lugar, sino fuera de estas cuatro paredes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar la palabra de Dios.